Hola amigos de este bello arte que es la horología. El otro día estábamos hablando en los comentarios de un vídeo sobre qué tipo de colección hacer, cuánto me gastaría yo en una colección, qué tipos de relojes metería, cuál sería para mí el número indicado de relojes en una colección. Y la verdad es que quizá yo no sea el más indicado porque mi colección es del todo incoherente, porque muchas veces hay mucho baile de piezas, pero yo creo que para tener una colección coherente, con 5 o 6 relojes nos bastaría. Con eso podríamos hacer una bonita colección sin tener que gastarnos más allá de los 2.000 euros, si queréis, 1.500, dando espacio a relojes de toda índole, relojes suizos de gama de entrada, si queréis, pero también relojes chinos, y aquí se abrió la polémica y yo dije, naturalmente, yo creo que a ninguno le sorprenderá que yo esté a favor de tener en la colección un reloj chino, incluso un reloj homenaje. De un diseño, si queréis, pues voy a tomar este Baltani porque lo que realmente hace es darnos diseños poco conocidos. Bueno, tan poco conocidos que, de hecho, para cuando he visto reseñas de este reloj, que me encanta, me he sorprendido de que ningún canal de las reseñas que he visto, ningún canal que ha hecho sobre este Baltani una reseña, se ha molestado en decir que lo que copia es a un Chopard. Yo creo que esto cuando hacemos una reseña es importante, o sea, o no se dice o bien por desconocimiento, que puede ser, o bien simplemente porque se quiere ocultar que es un homenaje y todos hemos metido la pata en esto, ¿eh? En definitiva, no todos vamos a tener conocimiento o vamos a conocer todos los relojes. A mí mismo me ha pasado, que muchas veces se me ha pasado, pero bueno, por desconocimiento, ¿vale? Pero sí, lo cierto es que este reloj es tan relativamente desconocido que ya os digo que en ninguna de las reseñas que he visto se mencionaban que lo que copia es a este maravilloso Chopard, a este Qualité Fourier, que la verdad es un reloj que desde luego para mí es el epítome de la elegancia, unas piezas realmente interesantes. Quizá yo no metería a la colección a relojes, si queréis, tan sumamente conocidos como pueda ser una copia de un Rolex, porque siempre voy a tener la imagen de ese Rolex, quizá un Daytona. Son relojes demasiado característicos y son de hecho los que más se copian, pero no sé, tener un reloj de este estilo que va a ser tan sumamente elegante que no te lo va a reconocer, si no lo reconocen los expertos, imaginad en la calle. Y es un reloj que sacia nuestras apariencias de tener relojes casual, relojes formales. Para mí, desde luego, Baltani está acertando mucho y de esto tendremos que hablar, porque se están haciendo copias de relojes que no son muy conocidos. A mí no me importa particularmente que se hagan copias, de hecho me gusta muchas veces. No sé, siempre hay que reconocerle el mérito al original, pero cuando estamos hablando de que son originales, que bien se han descatalogado, que bien están por precios superiores a los 20.000 euros, como es el caso, pues ¿por qué no dar la oportunidad a que se hagan cosas muy bien fabricadas, como lo está este reloj, con sus 39 milímetros, esa caja de acero que nos va a recordar mucho al original, a Sopar, ese dial tan hermoso, ese calibre ST17 que se está poniendo muy en boga y que es tan versátil, que nos puede servir para hacer relojes con pequeños segunderos, estos relojes mecánicos, pero también nos va a poder servir para hacer olas saltantes. En definitiva, está pegando muy fuerte el ST17. La verdad es que yo no tengo muchas noticias anteriores a hace cosa de 5 años, por lo tanto no sé cómo evolucionan estos calibres, no sé si pueden fallar a la larga o no. Esto yo no me puedo mojar, pero lo que sí sé es que dan muy buenas lecturas y salen muy bien ajustados de la fábrica Seabull, que en definitiva es gigante asiático. ¿Qué vamos a decir? Una pieza realmente encantadora que yo creo y considero que debería, ¿por qué no tener encaje, si nos gusta, obviamente, en nuestra colección? Y va a ser un reloj que, como os digo, no va a ser tan sumamente característico como llevar, si queréis, esos homenajes que se hacen a Omegas, esos homenajes que se hacen a Rolex, que todo el mundo los va a reconocer. Estos no, estos son relojes ya solo reconocibles para el top uno de esos relojeros, incluso coleccionistas. Estos diseños les van a pasar inadvertidos. Por lo tanto, yo creo que sí, en este caso sí que haría una excepción y metería estos relojes desconocidos en la colección. Porque es que, en definitiva, ¿cuántos relojes habrá vendido Sopar? Muy poquitos, son relojes sumamente elitistas y exclusivos. Tiradas de 100, son relojes muy únicos. Y es que además son relojes que
no es que sean particularmente diferentes, en definitiva lo que siguen es ese patrón tan sumamente característico de los relojes de los 60. Yo a primera vista, sin fijarme, diría que es un Omega de los 60, una especie de Paipan, sobre todo por la corona. Mira, que la corona sí que la tendría de Omega en este caso, pero el resto del reloj, indudablemente caja incluida, es una copia a un Chopard. Por lo tanto, yo creo que quizá este sería el reloj que yo sí que incluiría, el homenaje que sí que incluiría en mi colección. Otro de los consejos que me voy a permitir daros es el de aprovechar el legado familiar. Estos relojes se van a convertir en relojes especiales para nosotros, ¿vale? El reloj de nuestro padre, el reloj de nuestro abuelo, lo que queráis. Yo aquí tengo dos Orient. Este es el reloj que llevaba mi padre en los 70 y naturalmente es un reloj que para mí va a tener un sentido muy especial y que hace que la marca Orient tenga un muy particular peso en mi colección. Naturalmente, pues este, que era el de mi padre, no lo he sacado tanto, sin embargo, lo que hice fue comprarme un reloj igual para tenerlo. Y aquí lo tengo con una correa dato y este sí que me lo pongo de vez en cuando, no es que me lo vaya a poner mucho porque son relojes muy particulares, pero me encanta, ¿vale? Este viejo Orient de los 70, esos verdes y dorados que ahora curiosamente vuelven a estar de moda porque son muy bonitos y quedan muy bien, pero estos cristales facetados que yo creo que todos estamos rogando que vuelvan a meter cristales facetados. Los 70 fueron una gran época para los relojes, yo creo que muchísimo más interesante que los 60, que en definitiva en los 60 nos daban relojes clásicos. En los 70 se volvieron locos y todas las marcas dieron unas propuestas realmente atrevidas. Nos gustan mucho los relojes de los 70 y, naturalmente, este Orient pues yo lo voy a disfrutar y, como no, me lo pongo. Por lo tanto, primer consejo, los relojes con significado especial, estos relojes con un legado realmente afín, un legado que desde luego va a hacer que este reloj, este Orient 3 estrellas, sea especial para mí, pues naturalmente yo creo que, como no, hay que hacerle un hueco sí o sí en la colección. Otro de los consejos, si se quiere empezar a hacer una colección, naturalmente vamos a tener que contar con un reloj de vestir. ¿Qué mejor de Orient a Orient que contar con un Orient Bambino? Este reloj tiene historia, bueno, discreta historia, nació en 2012, pero desde luego fue un auténtico bombazo y puso a Orient como una de las marcas más vendidas del momento. Parece que Orient se está desinflando, pero yo creo que un Bambino, el que queráis, vais a tener infinidad de Bambinos, toda la elegancia clásica y desde luego en cualquier colección, naturalmente por el precio que se nos dan los Bambinos, que están subiendo, pero yo creo que por 250, 300 euros os vais a poder hacer con cualquier Bambino y yo creo que el peso que va a adquirir un reloj de estos en nuestra colección va a ser innegable. Yo creo que un reloj de vestir hay que tener sí o sí, y qué mejor propuesta que un reloj Orient Bambino, un reloj con calibre in-house. Esto ya es una cosa seria, a precios módicos. Yo creo que es el reloj más serio que vais a poder encontrar por un precio realmente interesante, porque estamos ya hablando de una marca que tiene legado histórico, estamos hablando de una marca que nos da sus propios calibres, estamos hablando de un diseño que lo que hizo fue allá a principios de la década del 2010 darnos esos diseños clásicos que parece que se habían olvidado. Es que hay que recordar la década de 2010-2020, llevábamos auténticos pedruscos en la muñeca y encima relojes muy pintorescos. Estamos hablando que es la época de diésel fósil, cuando llevábamos unas cosas en la muñeca que a mí me gusta recordar, ¿vale? Pues aquí no, aquí Orient apostó por la mesura y acertó. Por lo tanto, yo creo que indiscutiblemente, si no queréis tener un Orient, naturalmente podéis optar por cualquier otro reloj con regusto clásico. Los vais a tener desde relojes tan barato como Timex, como el Baltani que os he mostrado. Pues sí, al final, en definitiva, yo creo que esta propuesta es una propuesta que va a tener que estar en nuestra caja, sí o sí. Una colección de 5 relojes necesita una de estas piezas. Y sigamos, un reloj que sí o sí va a tener que estar en nuestra colección es un Casio Marlin Duro. Por muy poquito dinero vamos a encontrarnos con un reloj todoterreno, una auténtica bestia, un reloj que lo va a soportar todo. Si necesitamos una pieza que la vayamos a utilizar en cualquier situación, yo creo que por 80 euros se puede encontrar tranquilamente esta pieza todavía con el Marlin. Yo apostaría siempre por coger el Marlin, en definitiva.
este PET fue el que le dio entidad al reloj, el que le dio fama, y como tal yo creo que los 106 se quedan un tanto desangelados con ese dial sin el pez espada. Bueno, pues en definitiva, este Marlin a mí me parece una alternativa que hay que tener en la colección. Luego las variantes, pues la que queráis. Yo aquí la tengo con este Armis metálico, que desde luego que me hace más cómodo, lo voy a poder sumergir, lo voy a poder llevar a someterlo a cualquier vibración, andar en moto, todo. Yo creo que va a ser siempre un reloj que va a estar a la altura y a mí desde luego me encanta tenerlo en mi caja. Tened en cuenta que estamos haciendo una colección que queremos que no vaya a superar los 1.500 euros si queréis. Por ese dinero se puede tener una colección discreta con piezas que luego veremos que, ¿por qué no?, vayan subiendo de entidad, pero desde luego va a ser una colección completa que no nos va a hacer necesitar más. Por lo tanto, el todoterreno que tiene que estar en cualquier colección, Casio Marlin Duro, imprescindible. A mí desde luego me parece que ya con estos dos relojes, no gastándonos mucho dinero, pues alrededor de 250 euros, tirando muy por lo alto, tendríamos cubiertos el utilitario para darle caña todos los días y en cualquier situación, trabajo, etcétera, y el reloj formal con este Valtani que nos vaya a sacar de los apuros en las situaciones en las que tengamos que ir elegante. Pues bueno, aquí está, y estaríamos gastándonos muy poco dinero. Y es que es cierto que a mí me parece que Valtani hace las cosas muy bien. Ahora, no nos vamos a engañar, como vemos aquí, también nos da copias. Y yo para una colección incipiente no metería ninguna copia. Las copias luego para una colección madura como relojes pasajeros me parece que están muy bien. Para disfrutar un reloj, una geometría determinada, me parece que son relojes increíbles y que algunos están muy bien hechos. Pero a mí una copia, y ya no os voy a decir nada de las falsificaciones, a mí me parece. Y esto lo he hablado mucho porque yo creo que he hablado sin pelos en la lengua de lo que me parecen las falsificaciones. Me parecen que las falsificaciones no son relojes ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. No os creáis lo de las falsificaciones suizas. No van a estar a la altura. Un movimiento clonado tiene muchas papeletas para romperse porque es que hacer réplicas de un reloj, vale, se pueden hacer sin pegas. Pero hacer una réplica de un calibre, que es sumamente complicado, no es tan fácil. Por lo tanto, hay muchos boletos para que falle. Y tengo el culo pelado de ver cómo fallan estos relojes. Por lo tanto, a mí no sé qué le lleva a las personas a comprar un reloj falso. Me imagino que será alardear de la marca, porque si me dices que te gusta el diseño, vamos a tener copias legítimas con sus propias marcas de todos los diseños que queramos y más. Con lo cual, lo único que te puede llevar a comprar una falsificación es el logo, la marca. Y entonces lo que quieres es ostentar de algo que no eres, o de un reloj que no te puedes permitir, o de un reloj que no quieres pagar por él. Pero yo no le encuentro mayor sentido y me parece además bastante triste. Y yo creo que esto lo he manifestado en todos los comentarios. Yo me avergonzaría de llevar un reloj falso. Si tengo que explicarle a alguien que este reloj estaría con miedo a que me descubriesen de que es un reloj falso. Y yo soy miope, pero como me acerque un poquito de cerca veo muy bien. Y enseguida los cazo, ¿vale? Sobre todo los que tienen perlita, porque la perlita se distingue muy bien, la perlita del inserto. Así que en cualquier colección seria no va a tener cabida de ningún modo una falsificación. Y ojo que todos hemos cometido pecadillos, y lo sé, porque esto yo lo he hablado con bastante gente, y de vez en cuando hemos comprado alguna falsificación pues para testarla, por curiosidad, o por mero morbo, o por lo que queráis. Y yo he comprado muchas veces falsificaciones rotas para aprovechar sus piezas. Ahora bien, yo creo que en una colección de cualquier entidad no tiene cabida. Otra cosa es que sean relojes, pues eso, prescindibles que pasan por nuestras manos. Ahí, bueno, cada uno, pero desde luego, como colección, no. Otra propuesta que yo metería sí o sí en una colección de 5 o 6 piezas va a ser una micromarca. A mi juicio, ahora mismo las micromarcas son las que nos están dando mejores propuestas por menos dinero. Yo estoy aquí ante un Foibos, pero podría ser un Foibos, podría ser Vario, cualquier tipo de micromarca. Eso sí, no me iría a las micromarcas de mucho precio, lo primero porque se van de precio, y una colección cuando está empezando yo creo que hay que probar, pero sin gastarse demasiado dinero. Y luego también porque las micromarcas muchas veces tienen
demasiada personalidad. Y el otro día discutíamos en foros que estaba una persona tratando de vender su reloj a Nordain, un reloj muy bonito, muy bien fabricado, una pieza realmente excelente que costaba, yo creo que alrededor de 2.500 euros, pero es que era un reloj excesivamente llamativo, un reloj que tenía un dial granate o rojo muy llamativo y que el que lo había comprado estaba empezando, se había enamorado de su diseño, que puede pasar, pero ¿qué pasó? Que a los 2 meses estaba ya empachado de ver ese reloj tan particular. Por lo tanto, yo discreción, ¿vale? Si os vais a gastar en un primer reloj o en uno de vuestros primeros relojes una cantidad ya seria que sobrepase los 500.000 euros, pues que sea un reloj que desde luego estéis dispuestos a llevarlo todos los días. Así que micromarcas yo por supuesto creo que tienen que estar. Hay muchísimas, aquí sí que nos podemos perder, cada una nos va a ofrecer una cuestión muy particular, por supuesto pues si os gustan y queréis como reloj de cabecera, un reloj deportivo o un reloj diver, pues Foibos es buen ejemplo de ello. Pero ya os digo, buena parte de las micromarcas serias lo que nos dan son relojes con muchísima personalidad, por lo tanto, mesura que al final un reloj tienes que probarlo en el día a día y tienes que ver si un reloj a veces puede resultarte demasiado excesivo para llevarlo a diario o para gastarte cantidades serias. Más cositas, yo creo que dentro de una colección que pretende ser ya una colección medianamente estable, y hay gente que por supuesto no va a tolerar los productos chinos, porque los hay en definitiva. Yo ya sabéis que me gustan mucho los relojes chinos porque nos dan la posibilidad de estar manejando diferentes piezas de una entidad bastante notable a precios comedidos, pero hay gente que por filosofía, por política o por escepticismo no le gustan. Estupendo. Pues entonces se puede acceder también a relojes de cierta entidad por precios comedidos. Todavía en ese umbral de los 1.000 euros vamos a poder encontrar Certinas, Tissot o Hamilton, ya relojes de una entidad considerable y que yo creo que van a alegrar cualquier colección. Yo mismo suelo comprar estos relojes, tengo pues por ahí algún Tissot, algún Certina. Eso sí, yo recomendaría que en este caso no vayamos a lo que todos, ¿vale? O sea, al final, no sé, quizá comprar un PRX no lo vería como una opción muy recomendable, simplemente porque es el reloj que todo el mundo tiene y al final un reloj que se hace tan cotidiano, pues no lo sé. Hoy en día están sacando ya el diseño del PRX, relojes deportivos de acero con Armis integrado, todas las marcas tienen uno y no sé, yo creo que lo vamos a ver un poco, o quizás es que me esté cansando ya de este tipo de reloj, que por otra parte me parece muy interesante, pero es que hoy, a día de hoy, llevamos un año totalmente empachados de este tipo de propuestas. Por lo tanto, yo, pues mira, dejaría un poco aparte los relojes mainstream y intentaría investigar un poquito a ver qué relojes que nos gusten nos dan estas marcas. Van a ser buenos relojes, no lo dudéis, van a tirar mucho del calibre Powermatic 80 en cualquiera de sus variantes, pero van a ser relojes excepcionales para empezar en esto. Y si por lo que sea decís que los suizos os parecen demasiado caros, que creéis que estos grupos relojeros como el grupo Swatch son bastante caros para lo que ofrecen, sus relojes están un poco subidos de precio, pues sí, sí que es cierto, están subidos de precio, pero si no queréis comprar estos subidos, ahí vais a tener toda otra serie de propuestas como Festina, por ejemplo. Festina en sus gamas altas está trabajando muy bien, nos da estándares de calidad suizos, nos da relojes con componentes suizos y los vamos a encontrar sobre los 600 euros. A mí me parece que está muy bien. Si queréis cosas suizas por 600 euros, una marca, mira, que levanta la polémica, Glycine. Glycine fue comprada por Invicta. Invicta tiene una legión de haters increíble. En definitiva, Invicta lo que ha hecho ha sido empezar a trabajar ofreciendo pues cosas o bien muy extravagantes o bien las clásicas copias al Submariner, que han triunfado y tuvieron su época y han sacado muchísimo dinero. Tanto que se pudo permitir la marca Invicta con el grupo Invicta comprar a Glycine. A mí me parece que Glycine ya no este Combat, que tuvo su época, pero yo creo que ha pasado. Es un reloj un tanto grande de 42 milímetros. Yo me lo sigo poniendo mucho porque me gusta un montón, pero
¿qué me decís del Sea Kraken por 500 y poco euros? A mí me parece, ya si pilláis alguna oferta, vais a tener un relojazo suizo con calibre suizo, un Selita SW200 sin tonterías, y me parece que a nivel estético es de lo más bonito que hay. Le está costando pasar por el canal. Siempre se me acaba cruzando alguna otra pieza más interesante porque al final lo que tenemos es un Sea Kraken, es un diver clásico y yo estoy empachado también de divers clásicos, ¿vale? Pero tarde o temprano acabará pasando porque me parece una auténtica maravilla a un precio imbatible. Lo mejor que vamos a encontrar en la relojería actual, si miramos a Japón, va a ser Citizen. Y si miramos a Suiza, en relación calidad-precio, a mí me parece que es Glicine. Por mucho que siga teniendo también una legión de haters, perdón, a mí me va a encantar. Ya veis que muchas veces yo, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que es mi forma de ver las cosas, me parece que son unos relojazos realmente increíbles y desde luego es uno de los relojes que me pongo bastante. Por lo tanto, pues yo creo que hemos hecho un repasito, pues aquí tendríamos relojes suizos, tendríamos micromarcas, por supuesto, Orient, el reloj familiar y Baltani. Pues yo qué queréis que os diga. A mí, yo sí, respondiendo a la pregunta inicial, sí que metería un reloj de AliExpress, un reloj de entidad de AliExpress si queréis, ¿vale? Como un reloj que se vaya a quedar en nuestra colección. Y si no, para muestra, podemos echarle un vistazo a este reloj. A mí me parece una pieza excepcional. Yo la he estado llevando varios días, me ha dado la excusa para decir por qué sí yo metería dentro de una colección un reloj y no de AliExpress. Hay que quitarse la venda de los ojos. Yo creo que hay que poner a la relojería en el sitio que le corresponde. Es que, señores, que estamos pagando poco más de 150 euros por una pieza, o no sé si llega a los 150 euros por una pieza que desde luego es que se ve muy bien. Por lo tanto, yo creo que merece la pena. Ya veis que el día de hoy ha sido para mí un placer, un vídeo ligerito en el que yo creo que he dado un poco lo que son mis consideraciones para empezar una colección. También he dicho que desde luego yo he puesto el umbral realmente bajito. Otra cosa que no he dicho, yo dentro de una colección, pues sí que metería 5 o 6 relojes. ¿Por qué no meter un reloj vintage? Un reloj de estos, en definitiva, va a enriquecer cualquier colección. Aquí estamos ante un Nino, un reloj que lamentablemente no me pongo mucho, pero bueno, aprovechando que lo he sacado, me lo voy a poner unos días. Y, ¿por qué no? Son relojes particulares, estos relojes vintage van a requerir un mimo especial, un plus de atención, pero en definitiva van a mantener viva nuestra colección. Así que con esto me despido. Como siempre, ha sido un placer enseñaros estos relojes de mi colección, unos relojes que, a mi entender, por poco dinero nos van a permitir tener una colección que nos solvente cualquier situación. Así que con esto solo me restaría despedirme deseándoos, como siempre, que seáis muy felices y que disfrutéis de vuestros relojes.